La alabanza dice que debemos de nacer de nuevo y que te aferres al Evangelio. Y el pacto está solo dentro de la palabra. Y la palabra es el pacto. No es mío, sino que es de Dios, que podamos disfrutarlo. Que este tiempo sea para recibir su palabra. Y Dios hace todo con esta palabra. Y también da profecía, qué es lo que va a pasar en el futuro. No hay un caso que esta profecía no se cumpla. No hay una persona que pueda bloquear esta profecía. Y se va a cumplir. Y hoy es el día que recibimos la palabra. No depende si tengamos la palabra o no. Depende cómo estamos viviendo nuestra vida. En vez de vivir la palabra, si estás poniendo todo tu esfuerzo en esto, depende cómo vamos a vivir la vida. Si tú vienes a la respuesta en la palabra, no importa si pones tu esfuerzo, porque tu esfuerzo va a estar dentro de la palabra y dentro de tu esfuerzo esta palabra se va a cumplir. No es que la persona tenga su esfuerzo y la palabra separada. Tu esfuerzo tiene que entrar dentro de la palabra. Entonces quiere decir que dentro de tu esfuerzo Dios va a revelarse. No es que tengas tu estudio y el evangelio separado. Tú tienes que tener tu estudio dentro del evangelio. Lo único que tienes que hacer es aferrarte al pacto. Cada semana estamos proclamando la palabra. Naturalmente va a ver todo nuestro esfuerzo y va a poner todo dentro del pacto. Y hoy es el día que recibimos esta palabra. Aquel que recibe la palabra va a recibir fuerza. Se va a cumplir y van a ser victoriosos. Te paras como la persona que va a conquistar el campo. Y esta es la conclusión de la Biblia y esto se repite continuamente. El mensaje de hoy: guarda la justicia y hagan lo correcto. Y la justicia del mundo es el evangelio. Todo aquello que parece justicia es temporal. ¿Por qué es que la justicia de Dios para el mundo es el evangelio? Porque Dios es la palabra y el evangelio. Porque el evangelio es completo y justicia. Y tenemos que hacer lo correcto. Y justicia y correcto quiere decir lo mismo. Y la justicia es que hagas la justicia. Y lo correcto es que hagas lo correcto. ¿Y qué es lo correcto de este mundo? ¿Y cuál va a ser la justicia más grande de este mundo? Es la justicia de la sangre de Cristo. Porque eso juzga todo en el mundo. Nadie puede decir algo en contra. Porque la preciosa sangre de Cristo es completa y justicia. Quiere decir, aférrate al evangelio y en la preciosa sangre de Cristo. Dios ha prometido que va a dar respuesta a las personas que creen. La Biblia está escrita en cada tiempo, porque todas esas figuras siguieron la palabra. Ellos no actuaron acorde a ellos, sino siguieron la palabra. Fue en estas personas que Dios cumplió su pacto. Aunque Dios siguió una persona, pero muchos siguieron a este individuo. Juntos llegaron a cumplir esta palabra. Y siempre ha habido un movimiento histórico en lo que la palabra de Dios se completó, se cumplió. Hubieron muchos milagros. Aquellos que no siguieron la palabra de Dios fueron excluidos del movimiento. En casos severos, algunos murieron. Por otros, en el comienzo siguieron a Dios, pero no siguieron hasta el final. Por Abraham, que era un hombre muy millonario, tenía muchos, pero Lot, que estaba con el evangelio, también sus descendientes murieron. Los sirvientes de Abraham
fueron sirvientes. Tal vez no tuvieron otra opción que seguir a Abraham. Tal vez algunas personas no tuvieron otra opción que seguirlo. Tal vez no tuvieron otra opción de seguir a Abraham porque eran sirvientes. Pero vemos que estos sirvientes vivieron una mejor vida que Lot. Y este es un mensaje tremendo. Aquellos que siguieron a Moisés pudieron vivir una vida. Aquellos que no recibieron la palabra de Dios perecieron en el desierto, porque la palabra de Moisés no era la palabra del hombre. No es muy difícil para nosotros, no porque ellos perecieron en el desierto. Es la verdad para esas personas que perdieron de no aferrarse al pacto para entrar a la tierra de Canaán. Al final podemos ver que murieron en el desierto. ¿Por qué es que ellos encontraron este final? Ellos no recibieron la palabra de Moisés como la palabra de Dios. Aquellos que recibieron la palabra de Moisés vivieron una vida histórica. ¿Qué clase de mensaje es este? Quiere decir, estoy recibiendo la palabra de Dios y esto determina tu vida entera. Si pones tu esfuerzo después de esto es secundario. Tú tienes la palabra fundamental y pones tu propio esfuerzo y más tarde vas a terminar como Lot. Pero puedes decir, yo creo en Dios, yo sé la sangre de la promesa, porque es que mi vida vino a ser de esta manera. Pero nunca hay un récord de Lot dando un sacrificio. Muchos récords de Abraham que muestran que hubo sacrificio, pero no fue lo mismo para Lot. Fundamentalmente es saber el evangelio y que continuamente restauremos el evangelio en nosotros. Remanentes aquí, abran sus ojos. Estamos en este tiempo, es muy fácil que caigan en el mundo. Con el evangelio debemos de seguir con la evangelización mundial. Podemos decir muchas cosas y hay muchas cosas específicas en la Biblia. Pero si puedes sumarizar la Biblia en dos cosas. Es el evangelio, es el deseo de Dios, la evangelización mundial. Y Dios dice, esta es la respuesta para nuestra vida. Debemos de abrir nuestros ojos para esto. Cada uno quiere ser exitoso. No hay una persona que quiera decaer. Muchas personas viven éxito financiero que sea para la evangelización mundial, porque el trabajo va a dar resultados. Por nuestro ministerio, ministro Mario, era necesario que fuera reportado cuántas personas estaban. Yo le pedí al ministro Mario en Latinoamérica, pedí cuántos pastores estaban conectados. Hay 40 pastores y líderes de 30 a 40 que pueden dar culto por ellos mismos. Escuchando el evangelio y caminando en la fe, vienen a ser como 6,000. Es la primera vez que se ha organizado esto y no tengo una idea. Cuando preparamos el reporte y tal vez exageramos un poco en el número, puede ser de 5,000 a 6,000, pero aunque lo cortáramos a la mitad sería 3,000 discípulos. Pero no estamos exagerando. Yo creo que este es el resultado de la oración, la devoción por la búsqueda de Latinoamérica. Por esto tengo dos pensamientos. ¿Cómo fue que esto tomó lugar? Lo primero que pensé, aunque estemos faltos, podemos proclamar el verdadero evangelio y continuamos teniendo las reuniones. Muchos son teólogos, pero estamos teniendo estos estudios del evangelio. El segundo es que
tengo y di esta ideología de la evangelización para Latinoamérica. Y es para esto que hemos sido llamados. Cuando comparto el evangelio, la oración, esto es lo que se da. Con estas dos cosas pensé en otra cosa. Es el evangelismo bíblico que el apóstol Pablo tenía. Cuando tengo este estudio bíblico cada semana, son como 30 pastores que están reunidos. Y ese es el caso de el apóstol Pablo. Yo pienso que cuando tenía estos grupos, pero habían figuras importantes que se reunían. Esto es se toma lugar en América y por eso es que se están haciendo estas 6 intensivas reuniones. Mientras vivimos nuestra vida, cada cosa que pensamos, cada cosa que hacemos, que se conecte a esto. Porque nuestra vida tiene que estar dentro del campo. Porque el campo es el que Dios desea que se conecte a nuestro deseo. Si esto no se conecta, ora. Porque el tiempo va a venir. Esto estoy hablando de mi propia perspectiva. Y esto empecé a pensar que estaba un verdadero ser humano. Y uno es guarden la justicia y hagan lo correcto. Que te aferres al evangelio dentro de tu corazón a través de la sangre de Cristo. Y esto se encuentra en el verso 1. El verso 1 explica por qué debemos de hacer justicia y correcto. Esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Y dice que debemos de tener la justicia, practicar la justicia y la rectitud, es porque la salvación de Dios vendrá y el juicio de su justicia será revelado. En otras palabras, practicar la justicia y lo correcto se convierte en la condición para recibir la salvación. La justicia y lo correcto tiene que ser el evangelio. Entonces tú recibes salvación. Entonces vas a ser pasado delante de la justicia de Dios. Entonces no hay otra manera para nosotros pasar el juzgamiento de Dios. Eso quiere decir que debemos de poner esto en nuestro corazón y ir de acuerdo al pacto. ¿Cómo es que debemos de retener el evangelio y practicar la justicia de Dios? Bendito todos los que aseguran de cumplir esto. Bendito los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Dios mencionó que mantener la justicia es reservar el día de descanso. Bendito todos los que se aseguran de cumplir esto. Bendito los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Y el verso 3, no te digas a ti mismo que eres un árbol seco. Y en el 4 dice, si te aferras al pacto, si tú tomas esto, en el 6 contiene la promesa hecha a los extranjeros. Los llevaré a mi monte santo y a Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Dice que Dios los llevará a su monte santo y los llenará de alegría en su casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán recibidos con gozo en su altar, porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si mantienes el día de descanso, tú vas a poder dar el culto a Dios. Y habla de otra condición, aquel que se aferra a mi pacto. Y en el 7 explica qué es lo que te voy a dar. Y los llevaré a mi monte santo de Jerusalén. Aquí habla de la salvación. Y los haré a que disfruten con alegría en su casa de oración. Aunque seas extranjero
y traes holocausto y sacrificios, serán recibidos con gozo en su altar, aunque seas extranjero. Pero si tú me amas y sabes mi nombre y me das culto, y yo aceptaré tu oración y tus ofrendas. Si Dios no acepta tu ofrenda de sacrificio, eso es un castigo duro. No importa cuánto ores o cuánto des culto, Dios no lo acepta. Mientras ellos estaban en el desierto y ellos se dieron cuenta que estaban en contra de Dios, y hubo una oración que Moisés hizo y dijo: Dios, no recibas este sacrificio. Aquellos que no creen tal vez se escucha ridículo, pero aquellos que saben qué es el culto y qué es lo espiritual, saben lo que Moisés oró. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las personas. Y en el 8 nos da: pues es el Señor soberano que hace volver a los marginados de Israel. Traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Ellos fueron cautivados por la idolatría. Yo soy el Señor Dios que los juntaré sobre él, a sus congregados. Traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Quiere decir que yo voy a juntar aún a los extranjeros y a todos los que están alrededor. Quiere decir que si tú le das culto y tú te aferras al pacto, ustedes serán mi pueblo. El punto que recibimos de este mensaje es recibir el evangelio y justicia. Dentro de tu corazón, aférrate al evangelio y practícalo. Y la segunda palabra, y debemos de mantener el día de descanso y quita tus manos de hacer lo malo. Y creo que quiere decir de todas las cosas, los pensamientos que suceden en este mundo. Porque está mencionando después de que mantengas el día de descanso, y habla también de los extranjeros y lo único. Pues esto en el 4 dice: aquellos que guardan mi día de descanso. Y esto termina en la evangelización mundial. Aquellos que se aferran a mi pacto, les daré todo a sus hijos e hijas. Desde el principio esto era la idea de la evangelización mundial que Dios tenía. Y podemos ver 3 grupos que Dios nos muestra. En el 1 y el 2 habla del pueblo de Israel. Y el segundo es a los extranjeros. Cuando Él está diciendo esto, va a aparecer en cada uno de ellos. Y que mantengamos el día de descanso. Eso quiere decir que sigamos dando culto. Y aún los eunucos y los extranjeros van a ser bendecidos. Y si este es el caso, ¿cuál es mi día de descanso en mi vida? ¿Y cuál es mi culto? Si vas a ver la conclusión de toda la Biblia, no hay nada exagerado en nuestra vida. O recibimos la palabra. Si la palabra que yo he recibido viene a conquistar ese problema, naturalmente he conquistado el problema. Si la palabra que he recibido y la pongo en mi vida, esa palabra va a ser cumplida en mi vida. Esta es la palabra de Dios que es deseada, y tú vas a vivir esa vida como lo que se mira en la Biblia, porque Dios hace todo con su palabra. Es por eso que cada persona necesita recibir la palabra y seguir la palabra. Recibe la respuesta sin ninguna excepción. Lo más importante que debo de preguntarme: ¿tengo la palabra de Dios? Si la tengo, tengo que seguirla. Hay personas que creen en Dios, pero no siguen la palabra, pero están viviendo acuerdo como ellos quieran. Podemos ver en el pasaje de hoy: debes de guardar la justicia
y hacer lo correcto. Y este es nuestro pacto fundamental. Tener a Cristo y la sangre de Cristo. Con este pacto fundamental es mantenerlo. ¿Cuál es el misterio para nosotros de tener el pacto? Es tener el día de descanso. Y tenemos que ser exitosos en dando culto. La palabra de Dios tiene que cubrir nuestro corazón y nuestra mente. Y esta palabra aparece en nuestra vida. Esto es lo correcto. Todos sabemos que Él es admirable y Él es nuestro Padre. Pero si no seguimos la palabra de Dios, no, entonces va a ser, y no seguimos su palabra, va a ser Dios que no está con nosotros. Porque Lot no pudo hacer esto. No hay ningún récord de que él levantó culto. Y no hay récord que Lot haya recibido la palabra de Dios. Pero hay mucho récord de Abraham en esto. Para Lot, tal vez no recibió la palabra. Si él no lo hubiera recibido, hubiera ido a Abraham para recibir la palabra. Si nuestro corazón no está enfocado en la evangelización mundial, entonces has escogido algo que no está al deseo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de perseguir otra palabra, no lo que Dios quiere hacer. Y la palabra tiene que ser la fundación de nuestra vida. Tenemos que tener la determinación de recibir acuerdo a la palabra que hemos recibido. Y Dios nos va a dar la respuesta que ya ha preparado antemano. ¿Cómo podemos que esto tome lugar? Porque esto es lo que dice la Biblia. Este es mi pensamiento, es mi fe. Eso no es una evidencia objetiva. Es algo que cada persona lo sabe. Y esto es lo que está escrito en la Biblia. De tiempo en tiempo es lo que Dios quiere hacer. Todas las personas que siguieron a la persona que Dios había levantado fueron esas personas que pudieron vivir una vida de victoria. Dios te va a dar la respuesta preparada para que puedas ver a aquel que ya está preparado. Y todos esos milagros van a darse resultados. Si tú sigues la palabra de Dios y verdaderamente sigues la evangelización mundial, y Dios te va a permitir para que vivas esta vida. Y si la palabra entra en tu vida, esto se va a revelar en el campo. ¿Cuál esfuerzo en mi mente va a conquistar mis problemas? Tengo que conquistar mi campo. Y conquistamos sobre Satanás que quiere atacarnos. Y podemos conquistar toda cultura. No importa lo que pase en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra va a conquistar todo. ¿Dónde podemos ver esto? Todo está escrito dentro en el desierto. En el desierto había muchas cosas difíciles para ellos sobrevivir. Pero ellos vivieron así por 40 años. Y también fue el caso de la iglesia y en casos también por los apóstoles, los discípulos del apóstol Pablo. Todos los remanentes y la persecución pudieron conquistarlo todo. Esta persecución que ellos pasaron cambió su cultura. Toda la persecución que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque vino una nueva cultura de cristianismo. Fue Dios el que hizo todo esto a través de Pablo. Y este es el mismo mensaje hoy. Y es la justicia. Y es el verdadero evangelio en la Biblia. Y Pablo pudo practicarlo en el campo. Él mantuvo el día de descanso. Y él puso su vida para estar sinceramente con Dios. Y no es solo el día de descanso del Viejo Testamento. Y está hablando del descanso del Nuevo Testamento. Espero que seamos aquellos que recibimos la palabra.
porque en este lugar el reino de Dios va a venir y la palabra de Dios se va a cumplir. Y vamos a disfrutar grandemente liberación y victoria. Y este es el final de nuestra vida. Todos los aspectos de mi vida dependen de esto. Por aquellos que verdaderamente abren sus ojos, verdaderamente van a vivir esta vida. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, que todos vivamos esta vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Verdaderamente te damos gracias por darnos tu preciosa palabra. Recibe toda la gloria. Que tú nos des tu palabra. Que con esta palabra que concluyamos todo para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.